Queridos beneficiarios, tengo el placer de compartirles noticias positivas. Y es que recientemente, parte de la Administración del Seguro Social, junto al IRS, han anunciado, una serie de mejoras y beneficios adicionales para todos ustedes. Y es que estas actualizaciones están diseñadas para brindar un apoyo mejor, una seguridad financiera más valiosa, todo dirigido para la comunidad de beneficiarios más necesitados en los Estados Unidos, los jubilados del Seguro Social. Pues bueno, permanezcan atentos para ver más detalles sobre estas buenas noticias y cómo es que ustedes pueden beneficiarse de todas ellas. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante en el Seguro Social junto al IRS. ¿Por qué es que conviene declarar impuestos al IRS a pesar de no estar obligado como jubilado? Y es que alrededor de un 40% de todas las 66 millones de personas que reciben beneficios por parte de la Administración del Seguro Social tienen que pagar impuestos sobre sus beneficios. Pero si es el caso en el cual tú no estás en el grupo que no está obligado a hacerlo, te cuento que te conviene presentar tu declaración del año fiscal 2023 ante el Servicio de Impuestos Internos. Pues bueno, te esperan beneficios adicionales que podrías obtener si lo haces. Y es que el IRS espera recibir más de 128 millones de declaraciones de impuestos individuales. Como bien sabemos, el último día, prácticamente fue el día 15 de abril, o sea, el día de ayer. Pero que esto no sea un obstáculo para aún presentarlo, porque aún puedes hacerlo. De acuerdo con el último reporte estadístico que fue publicado el 7 de abril, hasta el día 5 de abril, fueron procesadas 100.110.000 declaraciones de impuestos. Y gracias a esto, hubieron reembolsos que tuvieron un promedio de hasta $3.000. Pero ¿cuáles son los beneficios que podemos tener como jubilados si presentamos una declaración de impuestos ante el IRS? Y es que tengas o no la obligación de presentar tu declaración de impuestos, debes saber que esto te puede permitir recibir un reembolso de impuesto o un crédito fiscal. No es necesario que prácticamente cumplas con algún tipo de requisito de ingresos, o sea, si es el caso de que tú no has tenido buenos ingresos, no importa, puedes obtenerlo aún así. Aunque haya situaciones en las cuales no son necesarias hacer una declaración de impuestos, en sí puedes perder dinero. De acuerdo con el IRS, aunque la mayoría de los créditos tributarios se pueden utilizar para reducir los impuestos que son adeudados como contribuyente, existen créditos con los cuales puedes recibir más dinero de lo que tú debes en realidad. En esta nota que vimos se menciona, por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo o también el crédito tributario por hijos. Debes saber que algunos contribuyentes pueden obtener una ayuda tributaria gratuita como voluntarios solo por preparar y presentar tu declaración de impuestos, incluido obviamente las declaraciones de años anteriores. Soy un jubilado de la Administración del Seguro Social. ¿Cómo puedo saber si debo declarar mis impuestos ante el IRS? Si eres beneficiario de la Administración del Seguro Social, para saber si tus beneficios son tributables, debes tomar la mitad del dinero del Seguro Social que recaudaste durante el año fiscal. Y a esto debes de agregar tus otros ingresos. ¿Cuáles pueden ser? Incluyen pensiones, salarios, intereses, de alguna inversión que hayas hecho, dividendos o ganancias de capital. Si eres soltero y el total de todo esto que acabas de sumar asciende más de $25.000, entonces parte de tus beneficios del Seguro Social pueden estar sujetos a impuestos. Si eres casado con una declaración en conjunto, debes tomar la mitad de tu Seguro Social más la mitad del Seguro Social de tu cónyuge y a esto debes agregar todos tus ingresos combinados, tanto tuyos como de tu cónyuge. Si el total de todo eso es más de $32.000, entonces parte de tu Seguro Social puede estar sujeto a impuestos. De este modo, simplemente vas a saber si es que tú debes declarar tus impuestos de manera obligada o no.
Ahora bien, ¿qué tan probable sería si tengo bajos ingresos, pero puedo reclamar créditos fiscales? El fin de la temporada de impuestos no necesariamente significa el final de tus responsabilidades fiscales, más que todo de muchos de contribuyentes. Luego de presentar tu declaración de impuestos, el informe debe pasar por una exhaustiva revisión por parte del Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Cuando estos encuentran irregularidades, es más que posible que se solicite una auditoría. Pero antes de que pongas el grito en el cielo y comiences a tener terrores nocturnos, vamos a decirte qué tan probable es que te llegue a pasar si es que tienes bajos ingresos o reclamaste alguno de los créditos fiscales en este año 2024. Luego de la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación que sucedió en el año 2022, el Servicio de Impuestos Internos comenzó con un arduo esfuerzo para mejorar sus mecanismos de revisión en los Estados Unidos. Y es que en aquel momento el gobierno federal, a través de la agencia tributaria, afirmó que ellos aumentarían las auditorías en contra de los contribuyentes que tengan ingresos anuales superiores a los $400,000. Y es que a pesar de estas promesas, ese año aproximadamente una cuarta parte de los votantes mostraron su preocupación de ser auditados. En un informe por parte del IRS se encontró que 6 de cada 10 contribuyentes sufrían de ansiedad por ser auditados. No obstante, ese miedo era el motivo principal para que sean honestos en su declaración de impuestos. Más allá de las emociones que el miedo de una auditoría que nos provoca, los datos duros y fríos muestran que no deberíamos sentirlos, ya que de acuerdo con el IRS, solo el 0,2% de todas las declaraciones de impuestos sobre la renta individual presentadas para el año fiscal 2020 se enfrentaron a una auditoría. Entonces, eso significa que cada año se audita aproximadamente 1 de cada 500 declaraciones de impuestos. De este número, los contribuyentes con mayores probabilidades de ser auditados son aquellos con ingresos superiores a los $10 millones. ¿Tú ganas eso? Si no estás en este grupo, la realidad indica que no deberías preocuparte por una auditoría. Alrededor del 2,4% de estas declaraciones con estas cifras fueron auditadas en el año 2020. Lamentablemente, no todo es miel sobre hojuelas. Hay un pero en todo, el cual obviamente podría preocuparte. De acuerdo con el mismo reporte, el segundo grupo con más probabilidades de ser auditado eran los contribuyentes con ingresos bajos y moderados, pero que reclamaban el crédito tributario por ingreso del trabajo. Recordemos que este crédito, el ATC, puede entregar hasta $7,430 en este año 2024. Cabe señalar que para poder alcanzar esta gran cantidad de reembolsos, obviamente debes cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales destacan tus ingresos y que tengas por lo menos 3 o más hijos calificados. Se puede entender que la gran cantidad de beneficios provoca que el IRS se ponga atento con los posibles fraudes fiscales. Sin embargo, la cacería puede perder cierto sentido si tomamos en cuenta que un contribuyente soltero, sin hijos, solo podría recibir un beneficio máximo de $600. No obstante, las acciones por parte del IRS podrían estar justificadas, ya que aproximadamente 8 de cada 10 declaraciones que han sido auditadas que reclamaban el ATC habían declarado incorrectamente sus ingresos o habían declarado incorrectamente a un niño no calificado. Pues bueno, como ocurre en muchos otros aspectos, los contribuyentes de color o de origen hispano son los que normalmente tienen mayores probabilidades de ser auditados, aunque suene mal, es la realidad, ya que al mismo tiempo son los que más califican para poder cobrar el reembolso del ATC, o también conocido como el crédito por ingreso del trabajo.